Hola gente, ¿vieron en las noticias que al parecer algunos pacientes con COVID-19 se están recuperando mediante un método muy sencillo? Y no fue el pelito en la Biblia. La cura del coronavirus se encuentra en la mitad de la Biblia. Vas a encontrar un pelito y ese pelito te vas a poner el virus. Y las personas que tienen coronavirus se van a curar y las personas que no lo tengan no les va a dar. Hablamos de plasma convaleciente y esta técnica que al parecer funciona transfiriendo el plasma sanguíneo de pacientes que tuvieron coronavirus a pacientes que lo están enfrentando. Pero, ¿y qué es el plasma sanguíneo? ¿Cómo funciona esta técnica? ¿Realmente funciona? Aquí les contamos. Hace unas semanas empezaron a hacer pruebas con el uso de sangre donada para tratar COVID-19. Y quizás ya se enteraron que un colombiano en Estados Unidos fue uno de los beneficiarios de ese tratamiento. Pero ¿saben ustedes de qué se trata? Esto se basa en que personas que han tenido COVID-19 y se han recuperado han desarrollado anticuerpos, es decir, defensas específicas contra el virus. Entonces, en teoría, todo se reduce a sacar esos anticuerpos de esa sangre. La parte de la sangre que contiene dichos anticuerpos se denomina plasma o parte líquida, es decir, sangre sin glóbulos rojos, plaquetas o cualquier otro componente celular. Un momento, aclaremos esto un poco más. Nuestra sangre está compuesta por un 55% que es plasma o la parte líquida, 44% glóbulos rojos y 1% glóbulos blancos y plaquetas. Y a su vez, el plasma está compuesto por 90% agua, 3% otros solutos como electrolitos, sales, hormonas, vitaminas y 7% proteínas. Entre estos tipos de proteínas tenemos 4 clases de proteínas: albúmina, fibrinógeno, protrombina y globulinas. Existen globulinas no inmunes e inmunoglobulinas, más conocidas como anticuerpos. Los anticuerpos son un tipo de proteínas segregadas por los linfocitos B. ¿Recuerdan que antes explicamos que esos hacen parte de la respuesta inmune? Pues estos linfocitos segregan diferentes tipos de anticuerpos, inmunoglobulinas, formando así, junto con más células del sistema inmune, un ejército que prepara toda una estrategia militar para atacar el virus. Además de planear, ejecutar y ganar la batalla, esos anticuerpos recuerdan cómo atacar a ese enemigo. En este caso, el ejército de anticuerpos presentes en el plasma de los pacientes que ya tuvieron coronavirus podría ser capaz de atacar el virus después de haber sido transferido y aún estando en otro cuerpo. La FDA, por su parte, ya ha definido todos los requisitos que deben satisfacer las personas que vayan a donar sangre para esta investigación. Por supuesto, la Cruz Roja también está haciendo su parte. Entonces, las personas que se hayan recuperado de COVID-19 y que hayan estado bien por al menos 2 semanas pueden acercarse y comenzar a donar sangre. Al menos así es como funciona en Estados Unidos. Esos pacientes, por supuesto, no pueden tener VIH, cáncer y ningún tipo de enfermedad infecciosa. La sangre que se obtenga de estas personas será analizada por razones de seguridad, fraccionada para obtener el plasma y finalmente administrada a pacientes graves para ver si su recuperación se acelera. ¿Será que funciona? De lo que ha reportado China y de la experiencia mundial que tenemos con este tipo de terapia, se cree que es una excelente alternativa. El problema está en que la mayoría de evidencia que se obtuvo sin control. La segunda razón es que con otros tratamientos que también contienen anticuerpos, en algunos pacientes los anticuerpos han sido insuficientes para neutralizar el virus. Y de hecho el virus ha utilizado los anticuerpos como alternativa para entrar a las células, lo cual por supuesto incrementa su replicación. Eso se denomina ADE. Y es una de las razones por las que esta terapia debe seguir siendo objeto de estudio. La buena noticia es que en Colombia ya vamos a empezar a estudiar esta terapia. Estas instituciones empezaron el proyecto PC COVID-19 para probar la aplicación de plasma convaleciente en pacientes graves. Por supuesto, todos estaremos cruzando los dedos para que estos pacientes se beneficien de esta terapia y al final podamos comprobar que realmente funciona para tratar COVID-19. ¿Y ustedes qué opinan de este posible tratamiento para COVID-19? Si ustedes estuvieran en esa posición en la que ya pasaron por el COVID-19, su cuerpo desarrolló los anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad, sabe cómo hacerlo, y ahora ustedes tienen la posibilidad de ayudar a más gente, ¿donarían su sangre? Déjenos en los comentarios acá abajo. No olviden darnos like, suscribirse y compartir este video en sus redes. Nos vemos en la próxima.